Bueno, buenas noches. Bueno, como ya sabemos, el tema del día de hoy es neumonía asociada a la ventilación mecánica. Como dentro de los objetivos que tenemos en esta plática es conocer los criterios diagnósticos de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, puntualizar cuáles son los factores de riesgo, la importancia de las medidas de prevención, la incidencia de esta patología en México y las medidas conjuntas, los llamados bundles, y cuál es la controversia actual. Bueno, como introducción, sabemos que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una de las infecciones asociadas a los cuidados de la salud y por lo tanto es muy importante. Tenemos que, por el simple hecho de que el paciente sea intubado, aumenta el riesgo 21 veces de que éste presente neumonía y por lo tanto va a aumentar la mortalidad, que esta está descrita en la literatura del 6 al 55%, y por lo tanto va a estar asociada con una ventilación mecánica prolongada, aumento de la estancia en la UCI con una media en días de 6, y bueno, aumento en los costos hospitalarios. Hay una controversia semántica en cuanto a cómo debemos mencionar el diagnóstico o nombrar a esta patología o esta infección, ya que se dice que la neumonía que es adquirida en la unidad de cuidados intensivos, esta es producida por la aspiración de microorganismos de la flora nasal, orofaringea o gástrica, y bueno, esto a veces se produce previo a la admisión incluso hospitalaria, ya que los pacientes con trauma que son intubados, ya sea por cirugía, que están en estado de coma, pueden presentar aspiración de secreciones o durante la intubación nosotros arrastrar secreciones con microorganismos potencialmente patógenos y producir esta infección. De tal manera que este autor Torres hace mención que se debe de nombrar neumonía asociada a la intubación cuando esta infección se presenta de manera temprana, neumonía asociada al tubo endotraqueal cuando se presenta de manera tardía, y que el mejor término para esta sería neumonía adquirida con la ventilación mecánica, pero obviamente solo esto es una propuesta y bueno, se sigue llamando neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿Cuál es la patogénesis de esta infección? Como sabemos, aquí van a intervenir tanto factores ambientales, factores del huésped y factores del agente, donde la colocación del tubo endotraqueal va a realizar que haya una comunicación continua de la vía aérea superior con la vía aérea inferior, y por lo tanto aquí se va a producir un reservorio subglótico de secreciones donde van a crecer microorganismos potencialmente patógenos y además van a formar una biocapa con microorganismos, y que estos durante la ventilación mecánica pueden ser aspirados e inoculados en el parénquima pulmonar, y por lo tanto va a haber una colonización de las vías aéreas inferiores, y por lo tanto cuando se superan los mecanismos celulares y mecánicos de defensa del huésped, se va a producir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. La CDC la ha definido como la infección del parénquima pulmonar que ocurre 48 horas posteriores del inicio de la ventilación mecánica invasiva. De hecho, se ha clasificado de inicio temprano y tardío. Inicio temprano, cuando la presentación es dentro de las 96 horas del inicio de la ventilación mecánica, y presentación tardía es cuando esta es posterior a las 96 horas del inicio de la ventilación mecánica. Como sabemos, esta clasificación tiene una implicación tanto clínica como pronóstica, ya que cuando la neumonía asociada a la ventilación mecánica se presenta de manera tardía, los microorganismos involucrados, estos generalmente pueden ser multiresistentes a los antibióticos y por lo tanto puede aumentar tanto la estancia en la unidad de cuidados intensivos como la mortalidad. Uno de los grandes problemas es el diagnóstico de esta patología. Ya que aquí hay dos grandes limitantes. Uno, que muchas patologías en el paciente, en el contexto de estado crítico, pueden imitar esta infección, como lo es el edema agudo pulmonar, la contusión pulmonar, el SIRPA, por nombrarles algunos. O la segunda grande limitante es que todos los criterios para el diagnóstico de esta infección son muy subjetivos y pueden variar dependiendo del observador.
La ATS y la ISA hacen mención que para los criterios diagnósticos debe de presentar el paciente infiltrados radiológicos nuevos o progresivos y dos de las siguientes características clínicas: fiebre mayor de 38 grados centígrados, leucocitosis o leucopenia, o secreción traqueal purulenta, y que los pacientes que cumplan con estos criterios clínicos debe de realizarse un abordaje bacteriológico y bueno, a realizar cultivos cuantitativos con un nivel de evidencia 2. Ahora, los criterios diagnósticos para neumonía asociada a la ventilación mecánica según la CDC hace mención que los pacientes deben de cumplir tanto criterios radiológicos, sistémicos y pulmonares, donde debe de presentar los criterios radiológicos dos o más de los siguientes, como son los infiltrados nuevos o progresivos y persistentes, consolidación o cavitación. Uno de los siguientes criterios sistémicos, ya sea que presente fiebre, leucopenia o leucocitosis, una edad mayor de 70 años, o que el paciente presente alteración del estado mental sin causa reconocida. Y bueno, y las siguientes condiciones pulmonares, que sería aparición de esputo purulento o cambios en sus características o incremento en las secreciones respiratorias o en los requerimientos de la aspiración. Aparición, empeoramiento de la tos o disnea o taquipnea, estertores o sibilancias y empeoramiento del intercambio de gases. Como podemos observar, todos estos criterios clínicos son muy subjetivos. Incluso un paciente con edema agudo pulmonar va a presentar infiltrados radiológicos, puede presentar fiebre, va a presentar expectoración, disnea, taquipnea, estertores y con alteraciones del intercambio de gases, y por lo tanto no se va a poder connotar como una neumonía asociada a la ventilación mecánica aunque el paciente esté intubado, ¿no? Por lo que el autor Stuart hace un análisis en lo que existe en la literatura, donde involucra los estudios más importantes, lo que son de los doctores Shaster, Torres y Fábregas, donde hace una comparación de todos los criterios clínicos con el estándar de oro, que es la histopatología y los cultivos, donde se observa aquí en esta tabla, donde la fiebre tiene una baja sensibilidad y baja especificidad. Y bueno, como podemos observar que tiene una probabilidad de que el paciente bajo ventilación mecánica y fiebre tenga el riesgo de presentar esta patología, el 1.2%, aunque observamos que los intervalos de confianza pues, son muy amplios, ¿no? Al igual que la cuenta normal de leucocitos, tienen también tanto baja especificidad como sensibilidad. Y aquí del aspecto más importante son los infiltrados radiológicos en la radiografía de tórax, ¿no? Donde si el paciente bajo ventilación mecánica y presenta este criterio clínico, tiene una alta sensibilidad, ¿no? Como podemos observar que tiene una probabilidad de 1.7 veces si el paciente tiene infiltrados radiológicos y bajo ventilación mecánica, después que presente neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y el aspecto más importante, que la probabilidad que no lo tenga, lo podemos descartar, ¿no? Si el paciente está bajo ventilación mecánica y no tiene infiltrados radiológicos, se puede descartar, por lo tanto, esta patología, ¿no? Ahora, también hace el análisis de la combinación de todos estos criterios clínicos, donde observamos en el estudio de Fábregas que donde el paciente presenta infiltrados radiológicos con dos de las siguientes condiciones, ya sea fiebre, leucocitosis o secreciones purulentas, que nos va a dar una sensibilidad del 69% y una especificidad del 75%, que incluso, bueno, esto está mencionado en las guías de la ATS. Ahora, la CDC ha tratado de implementar los criterios haciéndolos un poco más objetivos, donde prácticamente cambia todos los criterios pulmonares que debe de cumplir el paciente, donde hace mención que debe de haber 25 o más neutrófilos por campo en la tinción de Gram, ya sea del aspirado endobronquial o del lavado bronquialveolar. O el paciente que presenta una estabilidad pulmonar, donde el paciente tiene por lo menos 2 días con una estabilidad o una estabilidad en los requerimientos del PIB y de la FiO2, y que de manera súbita presente un aumento en los requerimientos de PIB que sea igual o mayor a 2.5 centímetros de agua, o aumente los requerimientos de la FiO2 en 0.15 puntos, que por lo menos esto sea de 2 días, aunque bueno, solo esto es una propuesta y no ha sido validada. En la Unión Europea, el llamado proyecto HELIX, hace mención que los pacientes que presenten con los criterios clínicos debe de realizarse una confirmación bacteriológica, donde deben de realizarse cultivos
cuantitativos, ya sea con el lavado broncoalveolar, o que tengan cultivos positivos, ya sea de sangre, de líquido pleural o de un absceso pulmonar, o que tenga cultivos cualitativos positivos del aspirado endobronquial, ¿no? Para hacer el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Este registro Evin-Helix, de hecho en la Unión Europea ha sido uno hasta la fecha, se considera uno de los más importantes de la incidencia de las infecciones nosocomiales en la unidad de cuidados intensivos, y en esta gráfica ellos hacen mención donde podemos observar en el eje de las X observamos los años, en el eje de las Y observamos esto que se ve como de rojo, que son el número es la tasa de incidencia de los casos de neumonía asociada a la ventilación mecánica por cada 1000 días de ventilación mecánica, y bueno, y el porcentaje de los cultivos cuantitativos de las vías respiratorias altas, donde podemos observar que para el 2006 básicamente la tasa era de 14.6 y ha disminuido desde el 2009, donde aquí se han implementado las medidas de manera más rigurosa y por lo tanto se ha sostenido la incidencia de la tasa y no ha cambiado. Y llama la atención que para el diagnóstico de esta infección ha disminuido el uso de los cultivos cuantitativos, ya que hacen mención que se debe de realizar en todos los pacientes con sospecha o que cumplan criterios clínicos de neumonía asociada a la ventilación mecánica, debe de realizarse una broncoscopía, realizar un lavado broncoalveolar, que esto no ha demostrado que mejore la estancia en la unidad de cuidados intensivos ni la mortalidad, pero sí el mejor uso de los antibióticos, ya que va a ser un tratamiento más dirigido hacia el patógeno involucrado. ¿Cuáles son los factores de riesgo independientes para el desarrollo de neumonía asociada a la ventilación mecánica? Este doctor Schaster los ha clasificado como factores del huésped y factores modificables. Ya que en estudios se ha observado, donde se ha hecho el análisis de regresión logística de las variables, observando que, por ejemplo, el paciente posquirúrgico que tenga hipolvominemia y con una clasificación de ASA elevada tiene mayor riesgo de presentar neumonía nosocomial. Los pacientes mayores de 60 años y que tengan alteraciones a nivel pulmonar, por ejemplo, EPOC, o que tengan alteraciones del estado de alerta, tienen un mayor riesgo de presentar neumonía asociada a la ventilación mecánica. Como sabemos, uno de los factores de riesgo es la colonización a nivel gástrica, donde se sabe que el pH mayor de 4 a nivel de las secreciones gástricas aumenta el riesgo de que éstas sean colonizadas, y la aspiración de este contenido pues, es uno de los factores principales para el desarrollo de esta infección. Otro es la colonización de las vías aéreas superiores. De hecho, la intubación nasotraqueal es una de las más frecuentes para que se produzca una sinusitis, y esto produzca la aspiración de secreciones contaminadas o con patógenos potencialmente infecciosos. Otro de los factores modificables encontramos, ya habíamos mencionado, que el uso de los bloqueadores H2 va a cambiar el pH y por lo tanto va a propiciar que pueda haber una colonización de bacterias potencialmente patógenas, al igual que el uso de bloqueadores neuromusculares y sedación continua. Esto aumenta el riesgo de que haya regurgitación y microaspiración o aspiración de secreciones. La transfusión de 4 unidades de productos sanguíneos, la ventilación mecánica mayor de 2 días y el PIB se han asociado con el riesgo de que se presente neumonía asociada a la ventilación mecánica, así como los cambios frecuentes de los circuitos, que incluso ahorita les vamos a mostrar algunos estudios donde de acuerdo a la evidencia en la literatura, se demuestra que cómo aumenta la incidencia de esta infección. Otro de los factores más importantes es el uso de las sondas nasogástricas, aunado con la nutrición enteral, aumenta el riesgo de regurgitación y aspiración de la nutrición enteral, y que puede estar contaminada y producir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, al igual que la posición supina. Sabemos que aumenta el riesgo igual de regurgitación, y el uso de antibióticos, principalmente después de las 2 semanas, se ha demostrado en los estudios que aumenta el riesgo de sobreinfección, incluso con bacterias multiresistentes a los antibióticos. Ahora, ¿cuál es la etiología
de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. De los más frecuentes a nivel de los gram negativos encontramos a la Pseudomonas aeruginosa, y ahorita en los últimos años igual ha tenido un mayor aumento de la Acinetobacter baumannii y de los gram positivos el Staphylococcus aureus. Como podemos observar en esta gráfica, donde en el eje de las X observamos los agentes patógenos involucrados y en el eje de las Y el porcentaje de presentación, donde observamos la Pseudomonas aeruginosa es el agente infeccioso involucrado con mayor frecuencia, ¿no? Hasta el 33%, y le sigue el Staphylococcus aureus meticilino resistente en el 20% y 15% el meticilino sensible. Maselli hace una mención que las medidas de prevención para la neumonía asociada a la ventilación mecánica las divide en cuatro subgrupos, y eso es uno de los factores más importantes, ¿no?, que debemos de prevenir las infecciones. Lo divide en medidas generales, donde hay medidas generales para el control de infecciones, la higiene de mano, que esto no solo ha demostrado que disminuye la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, sino de las infecciones nosocomiales, ¿no? Es importante igual la educación al personal, la descontaminación oral, descontaminación selectiva del tracto gastrointestinal, el uso de tubos endotraqueales con antiséptico, por ejemplo los recubiertos con plata, la prevención de la aspiración, que es la elevación de la cabecera a 30 a 45 grados, donde es una maniobra que básicamente no cuesta nada, hay que levantar la cabecera del paciente, y bueno, con esto podemos disminuir la incidencia de esta infección, evitar la manipulación frecuente de los circuitos usados para la ventilación mecánica, el drenaje de las secreciones subglóticas, y bueno, y otro de los aspectos importantes es realizar en todo paciente intubado protocolos tempranos de destete, y bueno, realizar una ventana neurológica diaria. De acuerdo a las guías, aquí nada más mostramos los niveles de evidencia, de acuerdo a las medidas de prevención, de las no farmacológicas, observamos que los que tienen un nivel de evidencia 1, encontramos a las precauciones estándares, la higiene de manos, evitar la intubación o reintubación, que es uno de los aspectos más importantes, la posición semisentada a 30 a 45 grados, y la extubación temprana y la aspiración secreciones subglóticas. El mantener una presión del globo, del tubo endotraqueal a 20 centímetros de agua, y evitar la manipulación frecuente de los circuitos, tiene un nivel de evidencia 2. De las medidas farmacológicas, encontramos que el uso sistémico por 24 horas cuando el paciente tiene traumatismo craneoencefálico tiene un nivel de evidencia 1, y la descontaminación oral, ¿no?, que luego, actualmente el uso de clorhexidina ha sido muy importante, y bueno, se ha demostrado que tiene un nivel de evidencia 1. La descontaminación selectiva del tracto gastrointestinal, la suspensión diaria de la sedación y los tubos endotraqueales recubiertos de plata, que estos tienen un nivel de evidencia 2. A continuación son hace el doctor Klompas, hace un análisis de todas estas medidas, donde observamos que la evitación de la elevación de la cabecera, la aspiración subglótica, el uso de tubos endotraqueales con plata, el aseo bucal, todos estos han disminuido la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero de acuerdo a la literatura, la valoración diaria de la extubación, es decir, y la ventana neurológica son los únicos que han demostrado que disminuye los días de ventilador, días de estancia en la UCI hospitalaria, y bueno, y algunos esto ha sido controversial, no se ha demostrado en todos los estudios que pueden disminuir la mortalidad. En cuanto a las medidas conjuntas, bueno, pues esto se desconoce, ya que no hay estudios que tengan significancia estadística. Estos son unos ejemplos de la evidencia que existe de las medidas de prevención para el desarrollo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, como podemos observar en este metaanálisis, que van de estudios desde 1992 hasta el 2010, donde los pacientes con y sin aspiración de secreciones subglóticas, donde observamos que todos estos estudios son homogéneos y que se ha demostrado que la simple aspiración puede disminuir la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Otro de los aspectos más importantes es el uso de tubos recubiertos de plata, como habíamos observado que tenía un nivel de evidencia 2, ya que no habían tantos estudios, pero en esta gráfica observamos cómo disminuye la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, y por lo tanto probablemente en un futuro sea un nivel de evidencia 1.
la neumonía, los cambios frecuentes de los circuitos usados para la ventilación mecánica ha demostrado que aumenta el riesgo de esta infección. Entonces es importante evitar los cambios frecuentes de los circuitos usados para ventilación mecánica. Este metaanálisis que es muy importante, donde analizan los efectos de la descontaminación selectiva respiratoria y digestiva en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Esto aquí se demuestra con el uso de antisépticos, donde estos estudios de 1996, del 96 hasta el 2009, observamos que son homogéneos y que, de acuerdo a la evidencia, se observa que disminuye la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y con el uso de antibióticos, aunque no son tan homogéneos estos estudios, la evidencia en la literatura demuestra que igual disminuye la incidencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica. A continuación, el doctor Chaires. Buenas noches. Continuando con el tema de neumonía asociada a la ventilación mecánica, vamos a revisar este punto que es muy relevante, la incidencia en nuestro país. Buscando en la bibliografía actual, nos encontramos realmente muy pocos estudios de aquí de nuestro país. Vamos a ver, por ejemplo, este que fue publicado en el 2001 en el Hospital de Especialidades de la Raza del IMSS. Es un estudio retrospectivo, fueron más de 600 pacientes y ellos utilizaron los criterios de CDC para diagnosticar la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ellos nos reportan la incidencia en porcentaje, nos dicen que tiene una incidencia de 11%. La neumonía asociada a la ventilación mecánica es más correcto reportarla en tasa, ¿no? Porque aquí simplemente sabemos que de los pacientes que se ventilaron, el 11% tuvo neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ese es uno de los estudios. El siguiente se publicó en el 2005, es del Hospital Ángeles del Potosí, en San Luis Potosí. También fue un estudio retrospectivo, fueron 66 pacientes, utilizaron nuevamente los criterios de CDC. Ellos reportan tanto la incidencia porcentual como la tasa, que fue 47 casos por 1000 días de ventilador, que es como se debe reportar la tasa. Ese es otro de los estudios. En la bibliografía, eso es lo que está publicado actualmente. En nuestro hospital, en el Centro Médico ABC, en lo que respecta al campus observatorio, tenemos reportada la tasa, de acuerdo a los datos que nos da la unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, tenemos reportado desde el 2008, tasas que, como vemos, se fueron incrementando progresivamente, pero en la segunda mitad del 2011 se implementaron de forma más estrecha, más estricta, las medidas de prevención que comentó el doctor Palacios. Y para enero del 2012 empezamos a ver una franca disminución en la tasa, febrero se mantuvo más o menos en eso, y marzo y abril no hubo ningún caso de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Si lo vemos como tasa promedio al 2012, pues tenemos hasta el momento 4.1, ¿no? De acuerdo a esos números, y ahí lo vemos gráficamente. Entonces, de acuerdo a todos estos números y reportes, realmente es difícil determinar si estamos bien, si estamos altos, si estamos igual que Estados Unidos o que el resto del mundo. Entonces, es importante saber con quién nos vamos a comparar. En este respecto, la CDC, año con año nos da este reporte de esta red nacional de seguridad. En un principio comentaba el doctor Franco que este tema es un tema muy importante de seguridad para el paciente. Entonces la CDC, consciente de esto, nos pone estas tablas. Esto tiene acceso libre en internet, y vamos a ver, por ejemplo, aquí es la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica en terapia intensiva, y como vemos nos clasifica las terapias intensivas de acuerdo a sus características, porque los casos que tiene cada terapia intensiva varía de acuerdo a qué tipo de terapia es. Por ejemplo, solo por mencionar dos, una terapia de quemados tiene una tasa promedio de 5.8, comparada, por ejemplo, con una de cirugía cardiotorácica pediátrica que tiene 0.7, ¿no? Entonces depende mucho de en qué tipo de terapia estamos. Para el tipo de unidades que manejamos, la gran mayoría de nosotros son unidades médico-quirúrgicas de enseñanza mayor. Enseñanza mayor, CDC lo define
como un hospital que cuenta con residentes y médicos internos y que se preparan dentro de ese hospital. Entonces la gran mayoría de nuestras unidades creo que cumplen con esas características, y la tasa media que ellos reportan es 1.8, y aquí la vemos dividida en percentilas, donde la percentil 90 es 4.2. Entonces, haciendo esa comparación, que eso se debería hacer en cada hospital, por ejemplo, tenemos que, por lo menos lo que llevamos en el 2012, en el centro médico a veces no estamos por lo menos ya dentro del percentil 90. Si hablábamos de tasas de 40 y tantos, pues estamos 10 veces más lejos de eso, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta qué puntos de comparación necesitamos tomar. El objetivo de todos a nivel mundial debería ser acercarnos a esto, ¿no? Que es lo que ellos nos están reportando. Un problema aquí en México es el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. El doctor Palacio ya nos comentó que hay criterios de CDC, hay criterios de ATS e ITSA. En Europa pues tratan de integrar todo lo de microbiología, pero realmente es confuso tener tantos criterios diagnósticos para una misma patología. Todavía para hacer más complejo esto, aquí en México contamos con la norma oficial mexicana 026, que se publicó en 1998, y es para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Ese es el único documento legal aquí en México para diagnosticar infecciones nosocomiales, y en todo ese documento en ningún lado viene especificada la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Simplemente nos hablan de neumonía, que para fines de este documento es neumonía nosocomial, y nos hablan de que necesitamos 4 criterios para hacer el diagnóstico, o incluso teniendo solo estos 2 es suficiente para diagnosticar la neumonía. ¿Qué criterios son? Vamos a ver que son criterios clínicos muy similares a los de CDC, pero por ejemplo aquí nos ponen tos. Entonces hay que recordar que son pacientes bajo ventilación mecánica, la mayoría sedados, entonces es algo poco valorable. Las características de la expectoración, y nos mencionaban que con tener estos 2 criterios es más que suficiente para diagnosticar neumonía. Entonces imagínense cuántos de sus pacientes que están bajo ventilación mecánica cumplen estos 2, ¿sí? Esto cualquiera que haga fiebre, y si tiene una radiografía con una telectasia que tiene una opacidad y alguien la interpreta como probable neumonía, pues ya le puso la etiqueta de neumonía, y por norma es una neumonía nosocomial o neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y en el último rubro nos ponen identificar el microorganismo. Entonces, es una norma oficial que está diseñada para diagnosticar neumonía nosocomial, no neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, muchos hospitales, por cumplir la norma oficial mexicana, pues se basan en esto. Entonces, las tasas, lo más probable es que estén muy elevadas, pero porque se basan en estos diagnósticos. Bueno, después de estos puntos de incidencia y de la situación del diagnóstico en nuestro país, vamos a tomar este punto que es muy relevante. Actualmente, si ustedes buscan en la literatura a nivel mundial, hay un boom de esto que se conoce como bundles o medidas conjuntas, y por todos lados van a ver que estas medidas conjuntas son muy efectivas y cada quien presume de que sus medidas son más efectivas que otras. Entonces vamos a ver qué controversia existe a este respecto. Entonces, esta gráfica de este autor, Klompas, que es uno de los principales críticos a este grupo de medidas y acaba de ser publicado este año, es muy interesante, vamos a analizarla. En el eje de las X tenemos el tiempo en años, en el eje de las Y tenemos la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica como debe de ser reportada en casos por 1000 días de ventilador, y en el eje de las Y' tenemos el número de hospitales que reportan a la CDC, ¿sí? Entonces vemos que progresivamente, tanto en las unidades médicas como quirúrgicas, conforme pasaron los años, la tasa fue disminuyendo, ¿no?, en forma claramente significativa, y a la vez el número de hospitales que reportan a la CDC tuvo un incremento exponencial. ¿Esto a qué se debe? A que por normas de seguridad de la CDC, todos los hospitales, por esa norma, tienen que reportarles los casos de neumonía asociada a la ventilación mecánica. No es porque todos quisieran reportarlo, simplemente es norma, ¿no?, lo tienen que hacer. Pero paradójicamente, entre más hospitales reportan, la tasa fue disminuyendo. Entonces los defensores de estas bundles o estos grupos de medidas comentan que ese descenso fue porque se aplicaron esos bundles. Pero este autor, Klompas, nos dice que más bien es porque como ahora se tiene que reportar a la CDC, los hospitales se hicieron más estrictos para diagnosticar sus casos. Sí, tenían que diagnosticar completamente seguros de que eran una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y el otro factor
es que en Medicare y en Medicaid la neumonía asociada a la ventilación mecánica ya le están haciendo una patología no reembolsable. Entonces, ni al paciente, ni al hospital, ni al médico le conviene diagnosticar neumonía asociada a la ventilación mecánica porque no les van a pagar a los pacientes. Entonces, son varios factores que hay que tener en cuenta, ¿no? El diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, como comentábamos, hay muchos criterios clínicos. Entonces, realmente, en lugar de ser algo específico, muchas veces, y como comentan estos autores, se vuelve una adivinanza. ¿Por qué? Por ejemplo, el tiempo de evolución para CDC son suficientes 48 horas de un paciente estar intubado y si presenta todos los criterios que les mencionamos, ya es suficiente. Para ATS e ITSA necesitan de 48 a 72 horas, nos dan un rango distinto. Entonces, ni siquiera en el tiempo que necesitamos se ponen de acuerdo. La evidencia microbiológica, como comentamos en los criterios originales de CDC, no nos piden en ningún lado tener la evidencia microbiológica. En Europa lo ponen ahorita como algo que está en proceso de validación y ellos dan la recomendación de que si se sospecha hay que tomar muestras. En los nuevos criterios que va a validar la CDC, sí incluyen características de la expectoración, pero eso apenas está en proceso de validación. Entonces, realmente es confuso saber si necesito un resultado de un cultivo para diagnosticar neumonía asociada a la ventilación mecánica. Un punto muy criticable de estas definiciones son los criterios radiográficos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una radiografía de tórax conlleva la interpretación subjetiva del observador. Entonces, esto, si de por sí en un paciente ambulatorio en ocasiones es complicado, en un paciente en terapia intensiva bajo ventilación mecánica todavía se vuelve más complicado. Todos sabemos que nuestros pacientes tienen opacidades con distribución atípica, es frecuente que tengan atelectasias, derrames pleurales, pueden tener edema pulmonar, se atraviesa el circuito, hay artefactos, hay muchas cosas. Y las técnicas si las comparábamos diariamente, como son inconsistentes por esto mismo que les comento, pues es difícil compararlo. En ocasiones el paciente estuvo más acostado, más levantado, el técnico que la hace cada vez es distinto, entonces es difícil hacer una comparación diaria. Entonces hay varios autores que proponen, en caso de que la radiografía no nos puede apoyar, pues apoyarnos en la tomografía de tórax. Y eso sería muy útil, ¿no? Es muy fácil diagnosticar una neumonía, diferenciar una neumonía de una zona de colapso en una tomografía de tórax, por ejemplo. El problema es que para que este método diagnóstico entre en unas guías o entre en unas recomendaciones, tendría que ser un método diagnóstico que sea accesible a todo mundo, ¿sí? Porque de eso se tratan las guías, que sean formas de diagnosticar una patología en todo el mundo, y no en todo el mundo está accesible la tomografía de tórax rápidamente, ¿no? Para diagnosticar este tipo de patología, por eso se ha detenido. Por ejemplo, biomarcadores, procalcitonina, es uno de los biomarcadores que más estudios hay que se correlacionan con esta patología, incluso hay puntos de corte a partir del cual nos recomiendan iniciar tratamiento, pero tampoco se ha incluido en ninguna guía todavía porque no está tan accesible en todo el mundo, ¿no? Entonces la CDC quiere simplificar y quiere estandarizar este diagnóstico, por eso está tratando de validar esos nuevos criterios, pero eso pues todavía está en proceso. Ya les mencionó el doctor Palacios que los criterios diagnósticos actuales, en todos los estudios que vimos, en el mejor de ellos, la mejor sensibilidad y especificidad que mostró fue 69 y 75%. Entonces, para diagnosticar una patología con esta sensibilidad y especificidad es muy pobre, entonces es mucho el margen de error que existe. Bueno, entonces, en relación a la controversia de la utilidad o la efectividad de este grupo de medidas o bondles, vamos a revisar 3 artículos que son de los que más fuertemente apoyan su utilidad, pero vamos a hacerlo desde un punto de vista crítico. Entonces, el primero de ellos se publicó, lleva el título más bien de Michigan Keystone. Es un proyecto de prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en terapia, y ellos crearon un bundle o un grupo de medidas que incluía estas 5: posición semifowler, profilaxis de úlceras de estrés, tromboprofilaxis, suspensión periódica de la sedación y determinar en cada paciente la posibilidad de extubarse en forma diaria, ¿no? Entonces ellos nos presentan esta gráfica donde tenemos reportada la tasa aquí en el eje de las Y y en el eje de las X el tiempo en meses, y claramente se ve que desde que se hizo la intervención la tasa cae en forma significativa, y ellos nos reportan en sus resultados que lograron reducir hasta en un 71%
la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, si uno lee en forma superficial este estudio, pues dice, pues esas 5 medidas son muy efectivas, hay que hacerlas, bajó el 71% la tasa. Pero haciendo un análisis más crítico, incluso en la misma discusión de ese artículo, los autores mencionan sus propias limitantes, ¿no? Una es que no hubo un grupo control, es decir, les aplicó las medidas a todos y no hubo un grupo control al que no se les aplicara, ¿no? Ese es un defecto. La siguiente, que esto lo vamos a ver en todos estos estudios hasta que se pongan de acuerdo, es que hay falta de uniformidad en la definición de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Este estudio se realizó en el estado de Michigan en varias unidades de terapia intensiva, pero los mismos autores reconocen que no le dijeron a cada terapia cómo diagnosticar la neumonía. Entonces había quien la diagnosticaba con los criterios de CDC y otros con ATS y a lo mejor otros hasta con su propio criterio subjetivo, ¿no? Entonces eso fue algo que no controlaron los autores. Y curiosamente, si se fijaron en las 5 medidas, hay 2 de ellas, que fue la profilaxis de úlceras de estrés y la tromboprofilaxis, que por sí mismas no disminuyen la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica, sino que están diseñadas para reducir las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, ¿sí? La tromboprofilaxis no tiene nada que ver con que el paciente le dé neumonía, tiene mucho que ver con todas otras complicaciones, ¿no? Pero son grupos de medidas que no tenían por qué ser incluidas ahí. Tampoco se reporta si esos pacientes recibieron otras medidas y al final los investigadores reconocen que tuvieron poco control sobre las terapias de este estudio. Bueno, entonces ese es el primero de ellos. Buscando en internet, este es uno de los principales estudios que apoya el uso de este grupo de medidas conjuntas, es la campaña de las 100,000 vidas, que tuvo una versión más o menos en 2007-2008, y la última versión se actualizó en mayo del 2010. La actualización incluyeron este punto, la descontaminación oral con clorhexidina, pero nuevamente en ese grupo de medidas nos vuelven a marcar 2 de ellas que no están diseñadas para la neumonía. Entonces son medidas que no tienen por qué estar ahí. ¿Qué otras inconsistencias tiene este estudio? Bueno, igual el diagnóstico fue muy variable, no se estableció desde un principio. No se reporta qué tanto apego hubo a los elementos de estas medidas conjuntas, entonces es difícil saber a ciencia cierta si realmente esas 5 medidas las cumplieron cabalmente y si por eso hubo ese resultado positivo. Igual el personal que se asignó para diagnosticar la neumonía antes y después de la implementación de las medidas tampoco se estableció, entonces ese papel en ocasiones recaía en el departamento de epidemiología o en el médico tratante o en el intensivista de guardia o a lo mejor hasta en un residente, no lo sabemos, no sabemos quién era el encargado de diagnosticar la patología y tampoco con qué criterios, ¿no? Y de esas grupo de medidas que vimos, nos mencionan la profilaxis de úlceras de estrés y sobre todo, como ya vimos en los factores de riesgo, cuando esa profilaxis se hace sobre todo con antagonistas H2, por sí mismo es un factor de riesgo para desarrollar neumonía. Entonces no podemos incluir algo que es un factor de riesgo para la enfermedad en un grupo de medidas para prevenir esa enfermedad, es algo que se contrapone, ¿no? Entonces es otro de los puntos principales criticables de este estudio. El último estudio que vamos a analizar de este grupo de medidas es un estudio mucho más reciente y mucho mejor diseñado, que se llevó a cabo en París, pero también tiene varias limitantes. Este grupo de medidas lo ampliaron a 8 y dejaron fuera las que no eran diseñadas para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ellos nos mencionan el lavado de manos basado en alcohol, usar batas y guantes, la posición semifowler, revisar la presión del globo del tubo endotraqueal que se encontraba arriba de 20 centímetros de agua, preferir el uso de sondas orogástricas sobre el uso de sondas nasogástricas. Ellos incluyen evitar sobredistensión gástrica, el aseo oral con clorhexidina, y aquí comentan evitar la succión traqueal innecesaria. ¿Por qué agregan esto? Porque en las terapias intensivas donde llevaron a cabo este estudio no cuentan con circuitos cerrados de aspiración. Entonces cada vez que aspiran al paciente lo desconectan, aparte lo desreclutan y luego lo aspiran, ¿no? Entonces trataban de limitar ese tipo de maniobras, ¿no? Pero aún así las seguían haciendo. Entonces gráficamente ellos nos reportan un periodo basal que fue de 45 meses y posteriormente de realizada la intervención lo siguieron 30 meses
y claramente nos reportan que disminuyen el riesgo 0.58 con un intervalo de confianza relativamente adecuado y una P significativa, ¿no? Y ahí lo vemos gráficamente. Entonces, pues también son resultados favorables y eso nos ayuda, nos da a pensar que ese grupo de medidas fue efectivo. Analizando los resultados que nos presentan en ese mismo estudio, nos ponen, por ejemplo, los pacientes que presentaban por lo menos un episodio de neumonía asociada a la ventilación mecánica en el periodo basal, fue 23% contra 14% después de la intervención, con una P significativa, y aquí vemos la tasa por 1000 días de ventilación, 26.1 en promedio a 14.9, también con una P significativa, ¿no? Entonces logran reducir la incidencia, pero curiosamente, aunque tienen menos neumonía asociada a la ventilación mecánica, los pacientes duran el mismo tiempo en la ventilación. Uno esperaría que si tuvieron menos neumonía, pues duraran menos tiempo, ¿no? Entonces duraron el mismo tiempo, no sabemos por qué. Y en cuanto al pronóstico, como ya se mencionó, la gran mayoría de las medidas preventivas logran o demuestran ellos reducir la incidencia, pero no ningún efecto sobre los puntos gruesos de todos los estudios en terapia intensiva, que son estancia y mortalidad, ¿no? Donde vemos que no hay una diferencia significativa. Revisando este estudio, vimos que el estudio de las 100,000 vidas no reportaba qué tanto apego tuvieron a las medidas. Entonces, este estudio, como les comentaba, fue mejor diseñado y ellos sí reportan qué apego tuvieron, que son estas gráficas que les muestro de las 5 primeras medidas, pero vemos que curiosamente 2 de las que son recomendación nivel 1, como es el lavado de manos y la elevación de la cabecera, el apego que tuvieron tanto al inicio como al final, perdón, fue prácticamente igual, incluso disminuyó respecto al inicio. Y en la elevación de la cabecera era bajísimo en un inicio, lo logran aumentar, pero realmente no cruzan ni el 60% del apego. Entonces es difícil concluir que con este apego tan pobre realmente hayan tenido un resultado tan efectivo, ¿no? Bueno, entonces nuevamente el doctor Klompas, que les comentaba, es un crítico de todo esto, pues él hace la crítica de este estudio y nos dice que este grupo de medidas, aun cuando son 8, comparado con las 5 que reportaban los estudios previos, sigue siendo incompleto. ¿Por qué? Porque no incluyen otras medidas que está bien demostrado según los estudios más recientes que logran disminuir la tasa y a lo mejor de forma más efectiva que muchas de las medidas que vimos antes. La adherencia a ciertas medidas, como les comenté, es uno de los puntos más criticables de esto, sobre todo de estas dos, lavado de manos y posición semi-Fowler. Y él menciona que el diagnóstico queda en duda en la realización de este estudio porque mientras llevaban a cabo este estudio en esas unidades de París, esas mismas unidades, incluso puede ser que con esos mismos pacientes estaban llevando a cabo otros 2 estudios en forma simultánea, uno para valorar el uso de procalcitonina en el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y otro de vigilancia epidemiológica. Entonces, aunque pudo o no haber cambiado los resultados, sí es criticable desde el punto de vista metodológico que pacientes que están participando en un estudio participen en otros 2, ¿no? Entonces es una de las críticas que hace este autor. Y ya analizando todos los estudios hasta la fecha que se han realizado, o los estudios más serios, o que intentan ser más serios de este grupo de medidas, aquí vemos en esta columna todos los distintos autores que han realizado estos estudios, y aquí vemos las medidas que han utilizado en esos estudios. Entonces vemos que, por ejemplo, la posición semi-Fowler ha sido incluida en todos los estudios, ¿sí? Esa siempre está en todos los bondes o conjunto de medidas, pero todas las demás no son tan constantes. Por ejemplo, la higiene de manos, más o menos en el 50% de los estudios, pero vemos que, por ejemplo, el uso de clorexidina, son pocos los estudios que lo incluyen, la sonda orogástrica, la aspiración subglótica, la interrupción diaria de la sedación, determinar diario de extubación, y todos nos reportan una disminución en la tasa, pero es muy inconstante el grupo de medidas que usa cada uno, ¿no? Entonces es difícil concluir con esta evidencia que existe actualmente si realmente es efectivo o no. ¿Por qué? Porque cada quien inventa su grupo de medidas. Existe otro punto a mencionar de toda esta controversia. Actualmente, así como hay un boom del grupo de medidas, también hay un boom de muchos artefactos o dispositivos con etiquetas que le pone la industria para prevenir neumonía asociada a la ventilación mecánica.
Muchos de ellos en varios estudios han demostrado ser efectivas, en otros es controversial. Todos estos se encuentran en validación, probablemente en un futuro logren demostrarnos que sí son efectivas, pero esos dispositivos actualmente lo que viene como nivel de evidencia 1 es el tubo con aspiración subglótica. De todos estos dispositivos, otro que si se actualizan las guías probablemente ya quede con nivel de evidencia 1 es el uso de tubos con recubrimiento de plata, porque los últimos estudios han sido positivos para esto, ¿no? Pero hasta ahorita el único con nivel de evidencia 1 es la aspiración subglótica. Bueno, ya casi para terminar, la Joint Commission International nos da también año con año las metas de seguridad de los pacientes. Esta comisión es una comisión líder a nivel mundial para certificar a los hospitales como seguros para los pacientes. O sea, el objetivo sería que todos los hospitales del mundo estuvieran certificados por esto, ¿no? Entonces, esta comisión nos menciona 5 metas de seguridad para los pacientes. La primera de ellas es usar todas las recomendaciones para lavado de manos. Segundo punto, prevenir las infecciones difíciles de tratar, como usando guías comprobadas. Tercer punto, evitar las bacteriemias asociadas a catéteres centrales. En cuarto lugar, es usar guías comprobadas para prevenir las infecciones posteriores a cirugía. Y la quinta meta, prevenir infecciones del tracto urinario ocasionadas por sondas. Esas son las metas de seguridad. Si vemos, en ningún punto viene especificado prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. A lo mejor la podríamos incluir aquí. Viendo el texto completo de ellos, nos hablan de reducir el riesgo de infecciones asociadas a los cuidados de la salud. ¿Cuáles son las más comunes? Pues todas estas, y en ella nos mencionan la neumonía, que ellos lo ponen textualmente, a menudo asociada a la ventilación mecánica. Y al final ellos concluyen, haciendo un análisis de la evidencia actual, que la única medida claramente comprobada que disminuye la incidencia tanto de esta infección como todas las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, es lo que ya todos sabemos, el lavado de manos adecuado. Lo demás no se atreven ellos a ponerlo como una recomendación. ¿Por qué? Porque todos estos estudios han sido inconsistentes. Eso es en Estados Unidos. En Europa, como vimos, también hay mucho interés en todo esto de metas de seguridad del paciente, especialmente en neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y este grupo de trabajo están tratando de demostrar qué grupos de medidas son las más efectivas. Entonces ellos proponen un grupo de medidas que las vamos a revisar, que es conocido como el BONDLE europeo. Entonces este grupo de autores hicieron una especie de metaanálisis, se reunieron y de acuerdo a la evidencia hasta el 2010 dijeron qué medidas de prevención eran las más efectivas y las más fáciles de aplicar, no solo que tuvieran más peso en los estudios, sino que fueran aplicables en todos los hospitales. Entonces ellos recomiendan que en todos los lugares que haya un paciente bajo ventilación mecánica, estas 5 medidas son las que tienen más peso en la evidencia para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y la barra en la que cada una está escrita representa, según su tamaño, qué tanto peso de evidencia tiene. Entonces, por ejemplo, lo que estos autores nos comentan es que la medida que más peso de evidencia tiene y que es más fácil de aplicar es no cambiar los circuitos del ventilador a menos que sea necesario. Eso es ellos lo que recomiendan en primer lugar. En segundo lugar nos mencionan el lavado de manos estricto con alcohol. En tercer lugar, educar y entrenar apropiadamente al personal. Cuarto lugar, suspender diario la sedación y establecer protocolos de retiro de la sedación. ¿Sí? Es muy importante realizar ventanas neurológicas. Y en quinto lugar nos hablan del aseo oral con clorexidina. A continuación nos muestran el resto del grupo de medidas, que no las vamos a revisar de uno por uno, pero vamos viendo que conforme van descendiendo en la gráfica, su peso cada vez es menor. Pero todas han demostrado con mayor o menor peso prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Ellos nos recomiendan que de ley tenemos que llevar estas 5. Si se pueden llevar las demás, qué bueno, ¿no? Les comentaba hace rato que hablábamos de la incidencia aquí en México y de nuestro hospital, que la última mitad del año pasado se establecieron en forma más estrecha medidas de prevención y hasta ahorita hemos visto que sí ha habido una reducción significativa en la tasa. En nuestro hospital esas son las medidas que llevamos en forma más constante. A lo mejor no son todas, pero son la gran mayoría de ellas y por lo pronto pues sí hemos visto una reducción en la tasa de neumonía.
¿Cuál es el futuro de toda esta controversia? Pues bueno, la misma CDC reconoce que su definición es subjetiva, es poco efectiva, y pues ese es el primer paso, ¿no? Reconocer que están mal y tratar de sacar algo más efectivo, ¿no? Entonces ya nos proponen un nuevo algoritmo que está en proceso y habrá que esperar los estudios que lo validen, ¿no? Bueno, y ya para finalizar como conclusiones de esta sesión, pues uno de los puntos principales que nos gustaría que se llevaran es que no existe uniformidad en los criterios diagnósticos. Si alguien diagnostica basado en ATS, ITSA, pues está bien. Si alguien diagnostica en CDC, está bien. Si alguien está aquí en México y diagnostica por norma oficial mexicana, pues por norma también está bien, aunque tenga sus limitantes, ¿no? Entonces, realmente es necesario criterios, un consenso de estos criterios y que sean criterios más específicos y que tengan mayor sensibilidad y mayor especificidad. Lógicamente, aunque no existan criterios diagnósticos bien establecidos, si conocemos los factores de riesgo para que un paciente que está intubado y bajo ventilación mecánica desarrolle neumonía, pues conociendo esos factores de riesgo nos va a facilitar aplicar las medidas preventivas. Esto es algo muy importante que no atañe solo a los médicos de terapia intensiva. La neumonía asociada a la ventilación mecánica, y lo pongo entre comillas por la controversia semántica que comentó el doctor Palacios, no es provocada por el ventilador, ¿sí? Si alguien le pregunta a una persona no médico y tiene un familiar que se infectó estando en ventilación mecánica, la culpa es del ventilador, ¿no? Incluso hay personas dentro del mismo ambiente médico que así lo entienden, ¿no? Cuando, como vimos por la fisiopatología, muchas veces estos pacientes aspiraron los patógenos a lo mejor a la hora que se intubaron en la ambulancia, o cuando se intubaron en urgencias, o en quirófano, o en piso, ¿no? O simplemente se intubó de forma correcta, pero nunca se les levantó la cabecera, o el globo no estaba bien, o todos los factores que vimos para que aspirara. Entonces el ventilador fue el que menos culpa tuvo, ¿no? Fue todo lo demás. Entonces ese término es confuso y es importante reconocer esto, que por todo eso esta patología no es solo de terapia intensiva, porque muchas veces queda esa etiqueta, ¿no? La principal medida preventiva, lavado de manos, eso lo tenemos que hacer para prevenir y todas las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Y hay otras medidas preventivas exitosas, ¿cuáles? Pues las que atacan esos factores de riesgo que mencionamos. ¿Cuál es el bundle o el grupo de medidas ideal? Pues no sabemos. Varias de estas medidas aún están en proceso de validación. El grupo que les presenté al final de trabajo europeo es muy interesante porque por lo menos nos muestran gráficamente qué tanto peso tiene cada una de esas medidas. Hay que ver qué tanto peso tienen cuando se validen, ¿no? Pero lo importante es conocer cuáles son las de nivel 1 y cuáles son las más efectivas y aplicarlas. ¿Qué propuestas podemos tomar de todo esto? En primer lugar, y aprovechando que esto lo estamos viendo en varios hospitales de nuestro país, pues es que no hay publicaciones mexicanas sobre el tema. Sería muy interesante ver, así como los dos estudios que vimos, uno del IMSS y otro del Hospital Ángeles, qué incidencia hay en nuestro país, qué patógenos son, cómo diagnostican, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues como vimos, la norma oficial mexicana con la que contamos es de 1998 y no está diseñada específicamente para neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces pues la propuesta sería también establecer grupos de trabajo guiados a modificar esto, ¿no? Y hacer, por lo menos aquí en México, algo más específico. Y eso es todo, muchas gracias.